Hola, ¿qué tal, Caneques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues terminamos esta saga de tutoriales con la Iberoverso IP, donde os estamos explicando lunes a lunes las características más fundamentales de este terminal CaneX, el cual ha estado exprimiendo mi compañero Juan Carlos en una saga de 5 tutoriales. Y este es ya el broche final, ¿no? Este será el colofón. Aquí como vacaciones, voy a coger ya las vacaciones. Entonces, ya en este tutorial tú me vas a decir, no, este es el que faltaba porque es el que más os va a gustar de los 5, ¿no? Puede ser. Pues lo llevas diciendo toda la semana amenazando. Lo llevas diciendo toda la semana. Bueno, si os gusta este tutorial, recordaros que tenéis que darle al like, porque tenemos ahí al community, que no sé nada más que poner la cabeza como un tractor, que en caso de que os guste el vídeo, que le deis al like, Hombre, es el favor y tenéis que darle al like. Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a ver en esta semana? Bueno, pues esta semana lo que vamos a hacer es hemos hecho una pequeña práctica donde vamos a ver, intentar que puedan apreciar cómo se comporta la pantalla, el tiempo de reacción, el tacto está claro que no vaya a poder tocarla, pero bueno, veréis que incluso en el vídeo paso a veces ligeramente le doy la explicación y automáticamente... ¿No se te ha ocurrido pasar la nariz? No. Pues es que todo el mundo pasa el dedo, eso es innovar, claro. Eso es innovar, es que todo el mundo pasa el dedo, pero a nadie se le ocurre pasar con la nariz. Sí. Tú imagínate que vas a casa, a tu casa y tienes una Iberoverso Pro allí puesta, una Iberoverso IP puesta allí, y vas con una taja como un piano, y las manos las tienes metidas en el bolsillo. Si quieres encender las luces, puedes hacer así con la nariz. Puedes hacerlo. Porque tenía una, con el tema de los gestos, que podía ser así, claro, le puedes dar con la nariz. Pones con la nariz, lo pones en la pantalla y si vas con una... Es una aplicación. Eso es innovar, claro. Eso es innovar. Bueno, chicos, pues... Bueno, espérate, también decir que aparte de este vídeo, había hecho en falta el tema de cómo se configura de forma remota. Como emparejamos el dispositivo con el tal. Lo vamos a hacer con un iPad porque es un poco más engorroso que hacerlo a lo mejor con un iPhone o con un móvil Android. Y como es un poquito más engorroso, porque hay que hacer ahí un pequeño invento, pues lo vamos a mostrar en este vídeo, porque la otra forma, pues... Cuando has dicho iPad se me ha abierto el culo. ¿De los iPads que tenemos que has cogido el mío? No. Es porque siempre me estoy llenando de mierda el iPad. Bueno, ahora lo veré. Bueno, chicos, os dejo con el tutorial de hoy. Espero que os guste. Si os gusta, darle al like, a compartir el vídeo. Y nada, nos vemos la semana que viene. Chao. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a empezar a enseñar parte de la visualización de la pantalla y ver las funciones que le hemos configurado. Hemos cogido una de las maletas de las Training Box que tenemos aquí en iCaneX School para el tema de enseñanza en CaneX y demás. Y hemos configurado la pantalla, la Iberoverso IP, para que veáis la funcionalidad que tiene y realmente os va a sorprender el tema de los distintos parámetros que hemos parametrizado para que veáis y ejemplos y cómo actúa en una instalación CaneX este dispositivo. Antes de empezar a enseñarosla, lo que sí os voy a mostrar es el tema de esa funcionalidad que tenía, que estando la pantalla apagada nos permitía hacer accionar una serie de funciones, ¿no? Como por ejemplo encender y apagar la luz, donde yo la he configurado de forma vertical, no he configurado la pantalla de forma horizontal, que estando la pantalla apagada yo hago esta acción y lo que hace es que me ejecuta la acción de encender una luz. En caso de que lo haga al contrario, me apagaría la lámpara. Y la forma también que he ejecutado es el subir una persiana, que es haciendo esa acción hacia arriba o realizándolo hacia abajo, ¿vale? Controlaría lo que es una persiana. Incluso esa función que es con todos los dedos tocar la pantalla, lo que haría sería parar la persiana.
La verdad que estando así en la pantalla no tendríamos que acceder a la misma para ejecutar una serie de funciones que tuviéramos en una habitación. Es súper cómodo el tener que encender y apagar la luz sin tener que hacer lo que voy a hacer a continuación, que es pulsar, entrar, buscar ahora la habitación, etcétera. Es súper intuitivo y súper rápido el permitir esta funcionalidad en el ejemplo de una vivienda, de que la verdad es que está bastante logrado. Bien, vamos a hacer una cosa, y es que nos vamos a venir aquí al inicio, y esta es la página principal, ¿no? El menú principal, donde tenemos las 6 casillas principales que nos permite configurar NTS que hemos visto con anterioridad, y dentro de cada casilla, de las 6 casillas, que en realidad hay 4, hay 2 que están sin configurar. Estas 2 siempre vienen por defecto, que son las programaciones horarias y las alarmas. Dentro de cada 6 casillas, pues de estas 6 casillas, dentro de cada una, podríamos tener hasta 8 posibilidades de configuración. Aquí lo que vamos a hacer es que os voy a enseñar primero la parte de configuración de cada una de las casillas principales, y luego pasaremos al tema de configuración interna, de la posibilidad que nos permite tanto, por ejemplo, cambiar los fondos, como configurar de forma remota un dispositivo. Todo esto lo vamos a ver ahora más adelante. Pero quiero que veamos en primer lugar el tema de cómo funciona la pantalla, configurándola en todas las posibilidades, o en prácticamente las que hemos visto más interesantes de la misma en una instalación KNX. Lo que vamos a hacer es, he configurado una primera casilla para controlar un actuador binario. En este caso es esta lámpara. Tengo configurada, aquí tengo un indicador de alarma, que ahora lo habilitaremos para que veáis cómo funciona. Aunque aparece alarma, realmente lo voy a deshabilitar desde el monitor de grupo. ¿Vale? He puesto no alarma. Luego haré el ejemplo de la alarma para que veáis cómo funciona. Y bueno, en primer lugar, lo que tenemos es un indicador de estado, porque os quiero explicar una cosa que ocurre en este tipo de pantallas. Cuando cogemos y utilizamos un icono para encender y apagar una lámpara, un pulsador binario, ¿vale? Cuando yo pulso, automáticamente el indicador me recoge el estado del actuador binario y me lo indica en lo que es la pantalla. Me está garantizando de que esta lámpara ha cambiado su estado, porque esto es un indicador de estado. Él coge el estado del actuador binario, no coge el estado de función de lo que es la casilla de actuación. En este caso, si yo apago la lámpara, automáticamente la lámpara se apaga. ¿Qué ocurre? Este indicador no se asocia a ningún estado. Esta casilla de encender y apagar la lámpara, que pone encender pulsador, no se asocia a ningún estado. Por lo tanto, os he puesto aquí un ejemplo de un pulsador doble, donde si yo pulso para encender la lámpara, como veis, esa luminaria, este estado que cambia la iluminación, no cambia. Cambia cuando yo pulso, ¿vale? ¿Qué problema nos podemos encontrar? Vamos a imaginar que tenemos un riego no sé, en otra parte de España. Nosotros estamos en Córdoba, pues bueno, pues imaginaos en Barcelona, tenemos allí un riego, y desde esta pantalla lo que queremos es encender y apagar ese riego. Si yo enciendo y apago este riego de esta forma, realmente es un acto de fe de que no haya habido un problema en la instalación. Imaginaos que se me ha roto ese actuador binario para que abra o cierra esa apertura de esa electroválvula o lo que sea. Pues realmente es un acto de fe de que realmente se encienda o no se encienda el riego. Más que nada porque si os fijáis, si yo cambio el estado de ese actuador, esa lámpara no cambia. Ese indicador de estado no cambia. Por lo tanto, es un error el que nosotros garanticemos de que esto realmente está cambiando el estado de ese actuador binario. Es importante que a la hora de configurarlo, si es de vital importancia, en una vivienda a lo mejor es más insignificante, ¿no? Pero cuando es realmente importante conocer el estado de ese actuador binario, de que cambie o no cambie, siempre es acompañarlo con un indicador de estado,
¿vale? Para que garantice que realmente se ha ejecutado o se ha enviado esa orden de encender y apagar, ¿vale? De aquí estáis viendo, pues bueno, una forma de encender y apagar una lámpara desde un único pulsador y desde dos posiciones, ¿vale? Un encendido y un apagado. Podríamos avanzar en las páginas, podríamos avanzar con unos iconos que aparece aquí, tanto hacia adelante como hacia atrás. Aquí atrás no, porque está la página 1, ¿vale? Que era del actuador binario. Pero podríamos pasar ahora a la página de regulación, que es el control de un dimmer. Las posibilidades para controlar un dimmer, pues bueno, he indicado aquí para que veáis o hagáis una idea de la forma de hacerlo. Tenemos una primera casilla donde por defecto aparece un 30%. ¿Esto qué quiere decir? Yo he configurado en esta pantalla de que no me permita regular por debajo de un 30% para que no sufra la lámpara. Por lo tanto, yo puedo poner un 63%, por ejemplo, enviar esa orden y automáticamente se encendería lo que es la lámpara. No me va a permitir apagarla porque la regulación, como veis, como mínimo es un 30%. Para ello tendríamos que tener el icono de apagado y encendido. El dial que había comentado antes en el tutorial es esta rueda, que está bastante chula, que es bastante original, ¿vale? Es la que nos va a permitir enviar esas órdenes también de regulación. Tenemos dos formas, ¿no? Con una barra, como es esta, o mediante ese dial, que es el que nos va a permitir regular lo que es la lámpara. Como veis, es súper fluido el tema de actuar con esta pantalla. El tema táctil está bastante logrado y la verdad que me ha sorprendido. Otra forma de regular es mediante un teclado. Cuando digo regular es enviar cualquier porcentaje o cualquier valor que nosotros deseamos, ¿vale? Únicamente lo hago desde el punto de vista lo más común o lo más habitual, pero bueno, hay multitud de soluciones en el mercado que utilizando este tipo de entorno, de este tipo de solución, pues nos permite controlar distintos tipos de instalaciones. No tiene por qué ser un dimmer, pues una electroválvula o lo que sea. Lo digo por el tema del teclado, por ejemplo, que el teclado, fijaos, tiene muchas posibilidades de que yo puedo poner la lámpara al 48%, ¿vale? La lámpara se nos pondría al 48% e incluso nos permite, como hemos visto antes, poner mensajes de error. Es decir, si yo le digo a la lámpara que se ponga un 10%, me está diciendo la pantalla que el valor no es permitido, ¿vale? Por lo tanto, también no garantiza el tema de decirle al cliente final, en el caso de que esté haciendo alguna práctica que no se deba de hacer o no esté permitida, pues bueno, mensajes de notificación en la propia pantalla. Hay muchos que no permiten hacerlo. En este caso, esta pantalla sí permite hacerlo. Y luego quería aquí mostraros, bueno, la diferencia entre una regulación relativa y una regulación absoluta, que al fin y al cabo, bueno, como todos conocéis, nos va a permitir o apagar o encender el dimmer, ¿vale? Siempre vamos a estar leyendo el estado de esa regulación y en el caso de que lo dejemos pulsado, pues bueno, va a ir haciendo de forma progresiva esa regulación, ¿vale? Bajamos hasta abajo y podríamos regular de esa manera. La absoluta es de igual manera. Yo enciendo y apago, con la diferencia de que cuando lo dejemos pulsado nos va a salir una barra para que podamos hacer la regulación de forma manual, ¿vale? Sin tener que ir yendo por pasos, digamos. De igual manera que tenemos el dimmer, podríamos controlar lo que son las persianas. Este control de persianas o lo hacemos desde tanto del punto de vista como relativo o absoluto para asemejarlo al dimmer. Es decir, imaginaos que yo puedo subir la persiana, ¿vale? Incluso la pulsación corta la para, nos está diciendo en todo momento el porcentaje en el que se encuentra y bajarla, ¿vale? La verdad que el tacto y demás es súper aconsejable si no habéis manejado o no estáis habituados a este tipo de controles touch, porque hay muchos en el mercado que dejan mucho que desear. En este caso, insisto, me ha sorprendido bastante. Y en el caso de una persiana, para el tema de un control absoluto, pues bueno, igual que el dimmer que hemos visto antes. Si damos pulsado, nosotros le indicamos en qué posición de persiana queremos que se ponga, ¿no? De una forma visual, pues veis aproximadamente cómo quedaría la persiana. Y otras cosas interesantes, pues bueno, el tema del control del clima. Aquí tenemos la forma de poner el control de temperatura, como hemos dicho
a la hora de parametrizar los parámetros, los escalones tanto en pulsación corta como en pulsación larga. Pulsación corta va de 1 en 1, pulsación larga en este caso también va a ir de 1 en 1, ¿vale? Y luego lo que tenemos es el tema de control de RGB. En este caso tenemos un botón que conmuta, apaga y enciende. Como hemos visto, nos permite solamente apagar, no encender, ¿vale? Pero bueno, yo lo he dejado parametrizado para que encienda y apague y recupere el último estado. En el caso de que entremos en la paleta de colores, pues podríamos elegir el color que quisiéramos, lo aplicaríamos e incluso, pues bueno, podríamos hasta regularlo. En el caso de que lo enviemos, ya sabéis que, como he dicho, podríamos apagar y encender lo que es el control del RGB. En el caso de que tuviéramos el blanco, pues de manera análoga también se haría, ¿vale? Dicho esto, bueno, no tendríamos más ventanas, son las que hemos configurado, que como veis, lo que hemos estado viendo es, estos son sus accesos directos, es decir, aquí tendríamos el dimmer, aquí tendríamos las persianas, aquí tendríamos otros que es el RGB y el clima, etcétera, ¿vale? Y por último, lo que quiero enseñaros es el tema de programaciones y alarmas antes de pasar a la parte de cambiar fondos y vincularlo con el teléfono. El tema de las programaciones, yo he habilitado el pulsador, este pulsador de aquí, tenemos aquí un pulsador, este de encender, ¿vale? Lo he habilitado con el tema de poder configurarlo a las programaciones horarias. Lo he vinculado a la programación 1, por lo tanto que cuando yo entre, cada programación dispone de 4 programas. Yo podría hacer en cada programación 4 programas distintos, ¿vale? Yo lo podría habilitar o deshabilitar, esas programaciones, esos programas horarios, y lo que haría es vincular pues un horario de inicio, un horario fin, elegir qué día de la semana quiero que se encienda y se apague en ese caso esa lámpara, está todo binario, y aparte podría indicar qué día, qué fecha de inicio y qué fecha de fin durante el año quiero que se encienda ese circuito, por ejemplo. Como digo, tendríamos hasta 4 funciones distintas en este caso para controlar estas dos binarios, ¿no? Este canal de estas dos binarios. Luego, por otro lado, disponemos del tema de la alarma, que como veis, tenemos que ahora mismo la alarma está en verde, que está todo ok, no hay ningún tipo de registro, voy a entrar aquí para que lo veáis, no hay ningún tipo de registro en esta alarma, y lo que voy a hacer es activar una alarma, ¿vale? Activaríamos la alarma, lo estaba haciendo desde el monitor de grupos, y una vez hemos activado una alarma, yo me podría venir aquí a alarmas y pulsando aquí y habilitándola, pararíamos la alarma. Se ha puesto el icono, como estaba en verde al principio sin alarma y ahora está en naranja, quiere indicar que cuando estaba en rojo estaba en alarma. Yo he habilitado, es decir, he dicho que todo está ahora, que he notificado de que he visto la alarma, pero la alarma sigue en naranja porque la alarma no está deshabilitada todavía. Es decir, yo he deshabilitado la forma acústica y el aviso, pero no ha desaparecido la alarma. Hasta que no desaparezca la alarma, no se va a quitar ese icono en naranja, que es lo que voy a hacer a continuación. Y una vez está en verde, en registro, tendríamos a qué hora se ha producido la alarma, estaríamos viendo cuándo hemos dicho ok a la alarma y por último a qué hora se ha desactivado la alarma, ¿vale? La verdad es que en el caso de que estuviera vinculado a un teléfono, pues llegaría esa notificación push de que se ha producido esa alarma. Más cosas, por último, pues bueno, tendríamos aquí la pantalla de favoritos, que la configuraríamos desde esta rueda dentada, que es la de herramienta, y es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Cómo vamos a modificar la parte de favoritos? Pues muy fácil. Como digo, aquí en la estrellita de aquí abajo, donde pone favoritos, tendríamos la posibilidad de poder configurar el entorno que nosotros deseemos. He puesto antes en el ejemplo de cuando hemos estado viendo los parámetros de ETS, de que imaginaos que queremos aquí todas las persianas de nuestra estancia, de nuestra vivienda, pues para que podamos configurarlo de una en una, sin tener que ir entrando por habitaciones. Pues muy fácil, nosotros vendríamos a la parte de favoritos, pulsaríamos en favoritos,
pulsaríamos sobre una de las casillas y aquí nos aparece todos los parámetros que tenemos en nuestra pantalla configurados. Nosotros elegiríamos lo que nosotros quisiéramos, en este caso, bueno, el pulsador doble. Le daríamos OK y aparecería ahí el pulsador doble. Si nos vamos hacia atrás, nos vendríamos ahora a favoritos y tendríamos de forma en favorito, pues el encender y el apagar nuestros todos binarios. En el caso de que quisiéramos borrarlo, pues de igual manera entraríamos en favoritos, volveríamos a pulsar sobre él y arriba del todo aparece ninguno, le daríamos OK y desaparecería lo que nosotros hemos configurado. La verdad que el tema de favoritos, de que el propio usuario pueda modificarlo como él quiera, está bastante interesante. Luego tenemos el limpiar pantalla, que en el caso de que pulsemos, pues bueno, le voy a dar para que lo veáis. Durante 30 segundos, pues podríamos tocar la pantalla y no ocurriría absolutamente nada. Aprovecho, pues, bueno, para comentaros que podéis ver aquí arriba que aparece tanto la hora como la temperatura, que está configurada la del sensor interno de la pantalla, donde en todo momento se estaría mostrando en cada una de las pantallas de visualización por donde vamos moviéndonos en nuestra pantalla, ¿vale? Una vez terminado, pues bueno, ya podríamos actuar como quisiéramos. Luego nos vamos a venir a la parte de aquí de preferencias, que es donde podremos modificar la fecha y hora y el año, que como he dicho no se actualiza de forma automática, tenemos que colocar nosotros la fecha y la hora siempre, ¿vale? Luego podríamos seleccionar también el idioma de la pantalla. Luego el tema del sonido, como escucháis tenemos un sonido al pulsar, el cual se puede quitar, tanto este como el de la alarma, por si no queremos que suene en la pantalla, que llegue solo por notificación push. Luego también nos permite ajustar el tema del brillo de la pantalla, ¿vale? Podríamos aquí ajustarlo, podríamos ponerla un poquito más oscuro o más clarita, ¿vale? Con más brillo, menos brillo. Y por último, bueno, el tema del modo de ahorro, que el tiempo que necesitamos cuando hay inactividad, el tiempo que debe de pasar para que volvamos a la página de inicio, o el tiempo que queremos que empiece el modo ahorro que se quede la pantalla oscura. En este caso, al poner los dos al mismo tiempo, pues se quedaría la pantalla oscura automáticamente. Nos faltaría acceder a la parte del sistema, ¿vale? Tanto el acceso remoto como el USB lo vamos a ver ahora después, pero os quiero enseñar el tema de la sonda de temperatura, el cual nos permite calibrar la sonda desde la propia pantalla. No hace falta calibrarla desde ETS, sino desde aquí ya podríamos calibrarla teniendo la temperatura de referencia que aparece aquí. En este caso pues aparece 21,6. Info, que es la versión que tenemos de pantalla, el texto que le hayamos puesto de inicio para saber el proyecto al que pertenece, etcétera. Podríamos restaurar los valores por defecto que trae la pantalla, en este caso no le vamos a dar, o reiniciar la propia pantalla. Y por último, pues bueno, nos faltaría conectar por USB lo que es cualquier archivo PNG, como vimos al principio del vídeo, con el fin de, bueno, poder modificar lo que son los parámetros y datos en sí de los fondos de pantalla de nuestra pantalla IDERO. Yo tengo conectado un USB a la pantalla a través de un cable, un hub, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que si pulsamos en USB, aparece ya directamente copiar imágenes. Yo he puesto en las imágenes la extensión que no especificaba en el manual que hemos visto al principio de este tutorial, que si le damos a copiar, ahora veréis, le damos a aceptar, nos dice que nos esperemos un momento, y transcurrido un tiempo está cargando las imágenes, ¿ves? Se nos ha quedado el tema, ¿vale? Los iconos ya, los fondos de pantalla modificados. Deciros, no sé si os habéis dado cuenta, el tema de ajustar lo que es la pantalla. Esto era ajustar un icono, porque este icono es exactamente el mismo que este. Lo único que pasa es que a este, al haber un número de iconos impares,
le he dicho que este icono se ajuste de forma horizontal en toda la pantalla. Por eso ocupa toda la pantalla y así podemos configurar esa estética. En este caso, por ejemplo, las persianas las he dejado que no tenga ningún tipo de modificación ni tenga ningún tipo de estructura, ¿no? Que venga la que viene por defecto. Igual lo podemos ver también en los otros. En este caso, pues lo hemos dejado centrado, nos hemos puesto los iconos centrados. Y el otro, pues de igual manera, hemos dicho que no hiciera nada, ¿no? Que no influyera en nada el posicionamiento de cada uno de estos iconos. Y dicho esto, pues bueno, lo único que nos faltaría es venir a la parte de sistema y hacer una vinculación de nuestra pantalla con un dispositivo. Lo que voy a hacer es coger un iPad, nos vamos a descargar la aplicación y vemos cómo se vincula el iPad con esta pantalla y veréis qué sencillo y qué fácil. Bueno, pues ahora vamos a empezar a enseñaros cómo vincular lo que es, en este caso va a ser un iPad, con la pantalla de Idero. Se puede hacer con cualquier otro dispositivo móvil, ya sea con Android o lo que es un iPhone. Lo que pasa es que lo quiero hacer con el tema de iPad porque la visualización cambia un poco, es un poco confuso. Y es algo más complejo el vincularlo bueno, complejo no, es muy fácil hacerlo, pero tiene cierta complejidad a la hora de vincular la pantalla con lo que es con el sistema iOS, ¿vale? Veréis que es muy sencillito, os diré el paso en el caso de que sea Android, veréis que es mucho más simple, os lo explicaré cuál es el tema que hay, pero bueno, al fin y al cabo seguramente será falta de corrección de la aplicación. ¿Cómo se vincula? Veréis que es sencillo. Primero lo que vamos a hacer es descargarnos la aplicación. Nos vamos a la página web de Idero y aquí en Idero entramos en donde habla de la pantalla Idero Verso IP. En este caso, pues en el caso de que estemos en un sistema Android, pues utilizaremos el Google Play y el App Store en caso de que sea pues un iPhone o un iPad. En este caso, pulsaríamos aquí y nos diría que abramos nuestro Apple Store. Allí descargaremos nuestra aplicación, la cual pesa muy poquito, se descarga súper rápido y una vez esté descargada la abriremos. Nos pedirá que necesitará notificar en cierta manera, pedir una serie de permisos, los cuales le vamos a decir que sí, más que nada por si hay que hacer algún tipo de comunicación o hay que hacer algún tipo digamos, la notificación push de la pantalla en caso de que haya algún tipo de avería. Como veis, aquí nos está pidiendo un usuario, el cual es lo que digo que es la parte compleja de hacerlo desde sistema iOS o Android. En el caso de que sea Android, aquí abajo en vez de poner política de privacidad, es crear un usuario nuevo. En este caso no, no aparece nada relacionado con el tema de usuario nuevo. Lo que hacemos es que pulsamos en política de privacidad y nos va a enviar una página de Idero, la cual tendremos que pulsar sobre Idero Cloud, ¿vale? Cuando pulsamos en Idero Cloud, perdón, le he dado, nos lleva a otra pantalla donde vamos a decirle que soy un usuario nuevo. Y aquí lo que vamos a hacer es rellenar nuestro email, nuestra contraseña, confirmar la contraseña, nuestro nombre, nuestro país, idioma, aceptar las condiciones y el captcha, ¿vale? Para confirmar de que, bueno, no es algo para tema de spam ni nada de eso. Es importante que pongáis un correo correcto porque se os va a llegar un correo de validación. Tendréis que validarlo para confirmar de que vaya a tener acceso al portal de Idero Cloud para vincular esta pantalla con el iPad, ¿vale? Dicho esto, lo que vamos a hacer es retroceder hacia atrás y pondremos el email y contraseña nuestro para que veáis cómo se vincula. Bueno, pues ahora lo que vamos a mostrar es, una vez vinculado el usuario y la contraseña en nuestro terminal, cómo vamos a vincular nuestro iPad con nuestra pantalla táctil, ¿vale? Veréis qué sencillo es y qué fácil. Para ello, para vincularlo, tendremos que pulsar aquí en el más y se nos activará, nos pedirá, digamos, que se debe de escanear un código QR. ¿Qué código QR? Un QR que nos va a dar el terminal táctil. Este terminal hay que irnos a herramientas, que es la rueda,
y a sistema. Dentro del sistema tenemos un icono que pone acceso remoto. Cuando demos acceso remoto tendremos que darle donde pone vincular. Pulsamos en vincular y sale nuestro código QR, que es el que tenemos que escanear con nuestra cámara. Una vez le hemos acercado y no lo detecta, automáticamente la pantalla nos dice si queremos vincular nuestro correo electrónico con este terminal. Le damos a aceptar y en un momento nuestro terminal ya queda configurado en nuestro iPad. Como veis, es bastante simple y sencillo. Hay que decir que todo se debe de hacer dentro de la misma red local. No podemos configurarlo de forma remota. No vale coger el código QR, enviarlo por correo electrónico a otra persona que se encuentre en otra parte del mundo y vincular ese código QR con nuestro terminal, ya que si no, no funcionaría. No debe de estar dentro de la propia red local, ¿vale? De hecho, tenemos nuestra dirección IP dentro de nuestra red local interna. A diferencia de como puede ocurrir con otros terminales que sí se pueden conectar de forma remota. En este caso no podemos mandar ese código QR a alguien y que escanee ese código QR y se pueda conectar. Siempre se tiene que hacer dentro de la propia red local de la instalación. Una forma de que sí se puede hacer es a través de una VPN. A través de VPN sí podríamos conseguirlo. Digamos de un entorno seguro, ¿no? Al fin y al cabo es como si tuviéramos una red virtual, una red local virtual. Una vez tenemos esto, pues bueno, ya únicamente sería acceder a nuestro terminal, ¿vale? Y como veis, pues bueno, al fin y al cabo es lo mismo que tenemos en nuestra pantalla, es lo mismo que vamos a tener dentro de nuestro iPad, ¿vale? Desde aquí, de igual manera, pues podríamos encender y apagar nuestro terminal, ¿vale? Lo que a través del iPad podríamos configurar cualquier elemento de nuestra instalación KNX. Voy a hacer una prueba donde vamos a disparar una alarma, ¿vale? Se activa la alarma y automáticamente nos va a llegar una notificación a nuestro iPad, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, voy a parar la alarma. Dicho esto, pues espero que os haya gustado este tutorial. Y cualquier duda o consulta que tengáis referente a este tutorial, pues bueno, escribidlo en los comentarios del vídeo y se irán respondiendo como ya sabéis. Pues nada, sin más chicos, un saludo y como digo, espero que os haya gustado y lo podréis aplicar en distintas instalaciones que os encontréis día a día en el mundo KNX. Un saludo y chao. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.